Amigas y amigas, les deseo que tengan hoy y siempre un excelente día. ¿Te gustaría saber por qué están colapsando las criptomonedas? ¿Es tiempo de venderlo todo? ¿Bitcoin se va a ir a cero? Esa y muchas preguntas más vamos a resolver en este video. Hola, mi nombre es Luis. En este canal comparto contenido 2 veces por semana sobre las mejores oportunidades para invertir en la bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Si te gusta y te sirve este contenido, regálame un super like, suscríbete a mi canal para que puedas ver los próximos videos. Así que sin esperar más, vamos al video. El criptomercado cae cuando Bitcoin rompe los máximos del ciclo anterior. Bitcoin cayó por debajo del nivel de precio de 18.500 por primera vez en el sábado, sin poder recuperarse al rango de 20.000 a 23.000 en el que se había estado negociando constantemente la semana pasada. En el momento en el que estoy grabando este video, Bitcoin cotiza a unos $18.496 la moneda, una caída del 10.8% en las últimas 24 horas. La capitalización de mercado de Bitcoin se desplomó alrededor de unos 350.000 millones, una disminución del 73% desde su máximo histórico de noviembre, según CoinGecko. La caída del precio de Bitcoin también marca la ruptura de un nivel de precio significativo, a saber, el máximo histórico de Bitcoin desde el ciclo criptográfico anterior. Históricamente, Bitcoin ha experimentado periodos de aumentos de precios seguidos de fuertes caídas que generalmente se desarrollan durante varios meses a 2 años. Los comerciantes y especuladores de criptomonedas se refieren a estos periodos como ciclos y a menudo hacen referencia a niveles de precios históricos cuando estos establecen nuevos objetivos de precios. Algunos comerciantes de criptomonedas han teorizado que Bitcoin no caería por debajo de los máximos de su ciclo anterior, una teoría que se había mantenido durante la reducción de 2018, pero que ahora ha sido refutada para el ciclo actual. Durante la carrera de Bitcoin de 2017, Bitcoin alcanzó un máximo de 19.783 en diciembre de 2017, antes de volver a caer al rango de 4 dígitos solo un mes después. Durante el ciclo de 2013 y 2014, Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 1.127 en ese momento, un nivel en que la criptomoneda defendió con éxito durante su retiro de 2018. La caída del precio de Bitcoin el sábado por la mañana también hizo caer el mercado de criptomonedas más amplio, con Ether cayendo un 12.4% a 964, muy por debajo de sus máximos del ciclo 2017-2018 de 1448. Otras criptomonedas importantes experimentaron caídas de menor magnitud, como Sol de Solana cayendo un 8.6% a 30, ADA de Cardano cayendo un 9.1% a 44 centavos y XRP de Ripple cayendo un 6.1% a 30 centavos en las últimas 24 horas. ¿Por qué están colapsando las criptomonedas? Las plataformas de intercambio de criptomonedas Coinbase y BlockFi han despedido alrededor de 20% de su fuerza laboral en medio del colapso de los precios de las criptomonedas. Las caídas han llevado a algunas empresas de criptografía a pausar el comercio en sus plataformas. La semana pasada, la plataforma de préstamos criptográficos Celsius dejó de permitir que los clientes hicieran retiros, transferencias y canjes la semana pasada. Los fondos de los usuarios quedaron atascados en la aplicación. El director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, estaba programado para participar en la discusión Ask Me Anything AMA de la compañía en su canal de YouTube el viernes, pero canceló en último momento. La compañía dijo en una publicación de Twitter el viernes que detendría los AMA por el momento mientras se enfrenta a desafíos muy difíciles. La empresa criptográfica Babel Finance también está congelando los retiros, anunció el viernes, debido a presiones de liquidez inusuales. La empresa con sede en Hong Kong dijo que el mercado está experimentando grandes fluctuaciones. La plataforma de networking LinkedIn dijo en una publicación de blog el jueves que había visto un aumento en las actividades fraudulentas como estafas de inversión en su sitio en los últimos meses
incluido el fraude de criptomonedas. Les dijo a los usuarios que desconfíen de los estafadores que les piden que envíen criptomonedas y alentó a las personas a denunciarlos para mantener la plataforma segura. Celsius no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider. Kevin O'Leary de Shark Tank explica por qué está comprando la caída de Bitcoin y Ether. Dice que el colapso de los tokens de riesgo ayudará al criptomercado a largo plazo. En una entrevista exclusiva con Insider, Kevin explicó cómo se está acercando al mercado bajista de criptomonedas. El inversionista de Shark Tank dijo que la corrección del mercado aún no ha visto un momento decisivo. También explicó que apuesta por el mercado intelectual del mundo. El inversor de Shark Tank, Kevin, también conocido como Mr. Wonderful, no está preocupado por el mercado bajista de criptomonedas. En todo caso, cree que terminará apuntalando todo el sector de las criptomonedas a largo plazo. El capitalista de riesgo indicó que se ha duplicado en tokens incluidos Bitcoin y Ether, así como varios proyectos Web3, aunque reconoce que no todas las inversiones serán una apuesta ganadora. No estoy vendiendo nada, dijo Kevin a Insider. A largo plazo solo tienes que soportarlo. Tienes que entender que obtendrás volatilidad y que algunos proyectos no van a funcionar. Su cartera refleja su optimismo por las tecnologías de cadena de bloques de manera más amplia. Actualmente ocupa 32 puestos en el espacio de activos digitales, incluida Solana y la firma blockchain Polygon. Mientras tanto, WonderFi, respaldada por Kevin, acaba de convertirse en la primera plataforma de comercio de criptomonedas que se presenta en la Bolsa de Valores de Toronto. Pero a medida que el mercado bajista de las criptomonedas ha reducido las valoraciones, los activos digitales ahora representan el 16% de sus tenencias frente al 20% de hace 6 meses, dijo Kevin. Aún así, su visión a largo plazo es que blockchain tiene valor económico. Durante una entrevista con Insider en abril, dijo que invertir en criptomonedas es como invertir en software. El futuro de las criptomonedas. Kevin señaló que los colapsos criptográficos recientes, como el de la moneda estable Terra y el token hermano Luna, son eventos que enseñan a los inversores a ser cautelosos y, de hecho, pueden ayudar a promover la tecnología que sustenta sus activos digitales. Luna recaudó más de $30 mil millones. Dijo que nadie volverá a usar esa idea. El colapso enseñó a todos que esta no es la forma de construir una moneda estable importante para la educación y la maduración del mercado. En el contexto de los mercados financieros globales, agregó, el colapso de un token no cambiará el status quo, incluso cuando decenas de miles de millones de dólares desaparezcan del mercado y algunos inversores pierdan dinero, pero las lecciones son sólidas. No es nada. Un error de redondeo en el contexto de una riqueza soberana es malo para los inversores, pero han educado al mercado sobre lo que no se debe hacer. Es algo bueno, dijo Kevin. Los proyectos más pequeños que fracasen ayudarán a fortalecer el mercado y los proyectos que fracasen eventualmente serán eliminados por la regulación, dijo Kevin. Dichos colapsos también pueden ayudar a indicar cuando la venta masiva de criptomonedas toca fondo, ya que una capitulación definitoria señalará el comienzo de un rebote, dijo Kevin. En última instancia, el vendedor veterano no solo está apostando por las criptomonedas o la cadena de bloques, sino por los recursos humanos que ve acumularse en el sector. Mira una clase de ingenieros graduados del MIT, dijo Kevin. Las personas más inteligentes quieren trabajar en la cadena de bloques, así que tienes la mayoría del mercado capital intelectual del mundo resolviendo resultados deficientes en la cadena. ¿Por qué no esperarías que eso funcione? Yo en lo personal estoy comprando las caídas de Bitcoin y Ethereum, ya que no creo que se vayan a ir a cero, pero de poco a poco, ya que no sabemos si seguirán cayendo. Déjame tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo sobre este video y qué estás haciendo con tus criptomonedas. Si te gusta y te sirvió este video, no te vayas sin dejarme un super like y compártelo con tus amigos. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora, ya que aquí subo varios videos con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que alcance su libertad financiera lo antes posible. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo, adiós.